Vamos a aprovechar el tiempo para empezar a introducirnos en algunas categorías de análisis, algunos conceptos como son el de trazado y tejido, sobre los cuales vamos a trabajar en el trabajo, en el práctico, durante el desarrollo del práctico. Se van a ir complejizando a medida que avancemos en el tiempo, porque son temas que abordamos tanto en Urbanismo 1, como una primera aproximación, pero en Urbanismo 2 también. Son temas que retomamos constantemente, agregándole, a medida que se va avanzando en el cursado, niveles de complejidad. Pero vamos a ver ahora algunas cuestiones elementales que están formuladas incluso en la bibliografía de la cátedra, en las fichas sobre trazado y tejido. Lo importante es empezar a definir, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trazado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tejido? Hay algunos autores que dicen que para entender la forma de la ciudad como resultado de un proceso dinámico, ¿no? De constante cambio, es importante tener en cuenta que hay algunos componentes de la forma urbana que tienen una tendencia a permanecer a lo largo del tiempo, digamos que no se modifican con facilidad, y otros componentes que tienden a modificarse con mayor frecuencia, ¿no? que ofrecen menos resistencias a los procesos de cambio, básicamente a los procesos de urbanización. Lo que sostienen algunos autores es que para entender una de las formas de aproximarnos al problema del estudio de la forma urbana es la de entender cómo se van articulando estos componentes de mayor dureza, podríamos decir, con aquellos componentes más blandos, ¿no? Que se van modificando. Y en donde esta relación, esta articulación entre componentes duros y componentes blandos se manifiesta bien, es la relación que hay entre trazado y tejido. Cuando hablamos de trazado, en líneas generales estamos hablando de un trazado en planta, un desarrollo en planta, bidimensional, que es el que estoy señalando acá con el puntero, que es lo que me determina lo que es espacio público en general de lo que es espacio privado. La calle de la manzana, que es el trazado básico de cualquier asentamiento urbano. Hay otro componente que hay que tener en cuenta. Uno es el parcelamiento, otros son las edificaciones que se levantan en cada una de las parcelas en las que se divide una manzana, y las actividades que se realizan en cada una de las parcelas. Si decíamos que cuando hablábamos de trazado estábamos hablando de la subdivisión en plano de la ciudad, que separa lo que es una manzana de lo que es una calle, cuando hablamos de tejido estamos hablando de la parcela o el parcelamiento, más las edificaciones, más las actividades que ahí se realizan. O sea que si pudiésemos definir el concepto de tejido como una fórmula matemática, diríamos, tejido es igual a parcelamiento, más edificaciones, más actividades. Como vamos a ver ahora, dentro de estos distintos componentes, de estos distintos elementos, las actividades y las edificaciones presentan menores resistencias frente a los procesos de cambio, se van modificando constantemente. El parcelamiento se modifica con más dificultad, y lo que es el trazado de calles y manzanas prácticamente no sufre modificaciones, o muy excepcionalmente puede sufrir algún tipo de modificación en el desarrollo de la ciudad. Pero bueno, de esto estamos hablando cuando hablamos del tejido. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tejido, estamos hablando de un componente que es una construcción social en líneas generales. O sea, no es el resultado del accionar de una persona, de un arquitecto. Es el resultado del accionar de múltiples actores que son los que van modificando la ciudad, que son los protagonistas de los procesos de urbanización. Estos múltiples actores, ¿quiénes son? Son los dueños de las parcelas, las empresas constructoras que construyen en cada parcela, los arquitectos que hacen el diseño, el municipio, que con sus reglamentos determina qué es lo que se puede construir, cómo hay que construir,
en dónde se puede construir lo que se puede construir. O sea, hay un montón de actores que están interviniendo en la configuración de esto que llamamos tejido. Por eso hablamos de que es una construcción social, es una construcción colectiva. Sí, Diego. Decíamos hace un rato que el tejido en general es visto como un componente, y esto lo ponemos entre comillas, blando, un componente que presenta poca resistencia frente a los procesos de cambio. Acá tenemos algunos pares de imágenes que dan cuenta de esa cuestión, ¿no? Esto es la ciudad de Londres, en 1920 y en la actualidad. Fíjense que hay componentes, obviamente, que son propios del sitio, como el río, algunos componentes que son estructurales, como los puentes, que prácticamente no sufren modificaciones, pero fíjense las edificaciones, cómo han cambiado, en menos de un siglo en este caso. O aquí, en China. Fíjense lo que era en mucho menos tiempo, en 1987 y hoy, el cambio abrumador que hubo. O a veces, incluso en ciudades donde hubo catástrofes, como Tokio. La imagen de arriba nos muestra una foto aérea de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, que había quedado arrasada por los bombardeos. Bueno, y la de abajo es una foto actual. En menos de medio siglo, el tejido se transformó radicalmente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tenemos una panorámica, como en este caso, contemplamos el paisaje de una ciudad, ver el tejido, en cualquier momento de la historia, nos da una idea, una primera aproximación, básicamente podríamos decir a lo que es la antigüedad de la ciudad. Yo aquí en esta imagen de Frankfurt estoy viendo edificios modernos, torres de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, veo algunos edificios claramente por su estilo arquitectónico parecerían ser de la década del 70, del siglo XX, pero también veo algunas construcciones medievales, algunas construcciones del siglo XIX, por el estilo me voy dando cuenta, y por la antigüedad. Quiere decir que cuando yo veo esta imagen, me empiezo a dar cuenta un poco de cuál es la antigüedad de esta ciudad. La observación del tejido en un momento congelado, como el que veo en esta imagen, ya me puede dar una idea de la antigüedad. Algunos autores hablan del espesor histórico que tiene una ciudad. Algunos autores utilizan una metáfora que es la del palimpsesto. Un palimpsesto era un soporte, básicamente de cuero, que se usaba en la Edad Media para escribir. El papel era un objeto raro y caro. Entonces se escribía sobre unas láminas de cuero, que también eran caras, no era algo barato. Entonces lo que hacían, los pocos que sabían escribir en la Edad Media, como los monjes, escribían sobre esos soportes de cuero, y después cuando tenían que escribir algo nuevo, raspaban el cuero y volvían a escribir encima, como para economizar. Pero siempre quedaban rastros de las escrituras anteriores, porque ese raspado nunca era perfecto. Entonces uno siempre se superponían las últimas escrituras con las escrituras anteriores. Bueno, algunos dicen que ver una imagen del tejido de la ciudad equivale a eso, donde yo veo registros de construcciones de épocas anteriores que se superponen en una misma imagen con construcciones actuales. Por eso se habla de un palimpsesto. Y decíamos que el trazado es un componente más bien duro, ¿no? Que generalmente no sufre modificaciones. Podríamos ver al trazado, en este caso estamos viendo un fragmento del área central de la ciudad de Rosario, de la típica cuadrícula de origen hispano, y vemos una imagen del área central a principios del siglo XX y una imagen del mismo lugar, pero en la actualidad. Podríamos ver al trazado como un soporte, como una especie de soporte rígido, que casi no sufre modificaciones, acá no ha sufrido modificaciones, pero sobre ese soporte se van produciendo constantemente numerosas modificaciones que son las del tejido. Esto es un ejemplo que nos muestra esa dureza del trazado, ¿no? La imagen de la izquierda es un esquema que muestra la planta de la ciudad de Bagdad en el siglo de su fundación. La imagen de la derecha me muestra el estado de la ciudad de Bagdad un siglo después. Como vemos, el tejido, o sea, las edificaciones, sufrieron una modificación muy importante, pero los trazados principales no, permanecen, como si fueran una especie de estructura, de tablero de juego que no sufre modificaciones. Y también ocurre muchas veces esa dureza del trazado, se ve
en la huella de algunas grandes edificaciones. La imagen de la izquierda aquí es un esquema de la ciudad de Roma durante la antigüedad, durante la época imperial. Y lo que vemos aquí, esta construcción de forma ovalada, es el circo de Diocleciano, un circo. Caído el Imperio Romano, durante el medioevo, todos estos grandes monumentos, estas grandes infraestructuras de la época antigua, se fueron demoliendo, y hoy, donde antes estaba el circo de Diocleciano, tenemos esto, que es la Piazza Navona, la Plaza Navona, en Roma. Como podemos ver, la edificación, el tejido se modificó totalmente, pero en la planta de la Piazza Navona, en la estructura en planta, todavía podemos adivinar el trazado, la marca original del circo de Diocleciano. Es decir, que el trazado en planta es muy difícil de modificar en una ciudad. Este es un ejemplo más contundente y más interesante. La imagen de arriba, a la izquierda, me muestra la ciudad de Florencia en el momento de su fundación. Florencia fue una ciudad que fundaron los romanos, también durante la época imperial, en la antigüedad. Vemos una ciudad amurallada, organizada en cuadrícula, y afuera de la ciudad hay un suelo rural. Y hay un equipamiento, como es el circo, que está por fuera de la ciudad. La imagen de arriba de la derecha me muestra una etapa posterior. La ciudad fue creciendo, se construyó una nueva muralla, y el circo quedó encerrado en esa nueva expansión. Y la imagen de abajo me muestra, es una foto aérea de la actualidad, que me muestra cómo desapareció el circo, la construcción donde estaba el circo se demolió, y hoy en día hay tejido residencial, viviendas. Pero si yo camino por este sector, me voy a dar cuenta de la forma de las manzanas. Voy a ver el viejo trazado del circo. O sea, todo esto me sirve para entender la relativa volatilidad con la que se va modificando la edificación y los usos, pero la dureza del trazado en planta de la ciudad, que permanece como una base que se va modificando con mucha dificultad en el tiempo. Es por esto que muchos urbanistas hablan de que el patrón catastral tiene un carácter fundacional en la ciudad. ¿Qué es el patrón catastral? Si ustedes van a una oficina en una municipalidad y preguntan, van a decir que el patrón catastral básicamente es el trazado de las calles y la subdivisión parcelaria, el amanzanamiento y la subdivisión parcelaria. Eso es lo que se llama patrón catastral. ¿Por qué se dice que tiene un carácter fundacional? Bueno, en primer lugar, cuando me encuentro con operaciones así, que son procesos de urbanización, es decir, la transformación de suelo rural en suelo urbano. Cuando algún emprendedor inmobiliario compra suelo rural, hace una subdivisión de tierras, el trazado de calles, el amanzanamiento, el parcelamiento de las manzanas, y empieza a vender los lotes. Este es un proceso de transformación, es una de las tantas formas de un proceso de urbanización. ¿Por qué tiene un carácter fundacional? Bueno, porque una vez que se hizo la apertura de las calles y se subdividió el suelo, el destino de este fragmento de ciudad ya está jugado. Esto va a ser suelo urbano. Es muy difícil que esto revierta la situación y vuelva a ser suelo rural. Por eso acá ya hay anticipadamente, aún antes de la ocupación efectiva de las parcelas, antes de la construcción, esto ya tiene un destino, que es el de ser suelo urbano. Por eso se habla de que el patrón catastral tiene un carácter fundacional. Inaugura nuevas partes a ser urbanizadas, nuevos fragmentos urbanos. Pero además tiene un carácter fundacional porque es un condicionante de lo que va a ocurrir en la ciudad. Como vemos aquí en esta imagen, también es un sector de la ciudad de Rosario, vemos manzanas y vemos que hay distintos tamaños de parcelas. Hay parcelas pequeñas, parcelas más grandes, aquí estoy viendo parcelas de un tamaño reducido y parcelas de un gran tamaño. Y esto condiciona lo que puede ocurrir, porque en una parcela del tamaño de esta que veo aquí, es muy difícil o imposible que se pueda construir una fábrica. Y así como también es muy improbable que en una parcela del tamaño de esta, que ocupa varias manzanas, o en una de estas parcelas,
sean ocupadas con una vivienda unifamiliar, que alguien compre una parcela de ese tamaño para hacer una vivienda. Nada. Quiere decir que el tamaño de la parcela, la subdivisión de la parcela, también está condicionando qué es lo que va a ocurrir más adelante. Grandes parcelas generalmente se ocupan por galpones, por industrias, por talleres, las pequeñas parcelas por pequeñas edificaciones que albergan viviendas unifamiliares, a lo mejor un pequeño edificio en altura, de planta baja y 2 o 3 pisos. Por eso decimos que la apertura de calles y el parcelamiento van a condicionar todos los desarrollos futuros. Y por eso tienen un carácter fundacional. Y además, repito lo que decía al principio, se modifican muy lentamente en el tiempo. La calle, el trazado, prácticamente no sufre modificaciones. El parcelario sufre modificaciones, pero muy lentamente. Esto es lo que hablaba yo recién. Hay una relación generalmente entre el tamaño y la forma de la parcela y el tipo de edificación que se puede levantar sobre la misma. Por eso el tamaño de la parcela también condiciona al tejido y a los usos que se van a dar en ese tejido, a las actividades que se van a desarrollar. Si alguno tiene alguna duda, por favor, interrumpe y me pregunta. Si no, al final dejamos un margen de tiempo para plantear dudas. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de trazado ahora. Tanto los trazados como los tejidos se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios. Generalmente, cuando clasificamos los trazados, los clasificamos de acuerdo a la geometría, a sus características geométricas. Hay autores que hablan de trazados radioconcéntricos. Sería esto. Trazado radioconcéntrico, esto es una imagen satelital de la ciudad de Palmanova, cerca de Venecia. Es un trazado que está conformado por un punto central, del cual parten algunas calles en sentido radial, y tiene algunas calles concéntricas. Esta era una típica forma urbana con la cual sí se experimentó mucho en el Renacimiento. Hoy en día, por ahí podemos encontrar alguna resolución de este tipo en algún barrio privado, pero son formas de estructurar el espacio urbano que presentan algunas dificultades prácticas. A veces el trazado radioconcéntrico se manifiesta en escala urbana, pero muchas veces, generalmente cuando analizamos la escala territorial y vemos los grandes trazados, o sea, las grandes rutas, las grandes autopistas, las circunvalaciones de una ciudad, vamos a ver que las grandes ciudades generalmente, en su macroforma, se organizan también con una forma radioconcéntrica, ¿no? De grandes corredores territoriales, grandes rutas y autopistas que llegan hasta el centro de la ciudad, y después distintos anillos de circunvalación que van bordeando la ciudad central, conformando una estructura radioconcéntrica. Bueno, este es uno de los primeros trazados radioconcéntricos de una ciudad que nunca se llegó a construir, que era justamente una de esas experimentaciones renacentistas a las que yo hacía alusión. Este era un trazado que se usaba mucho por cuestiones de defensa. Se suponía que era más fácil organizar una ciudad con un trazado radioconcéntrico y organizar la defensa, ¿no? Abasteciendo desde el centro los distintos puntos sobre la muralla, desde los cuales se trataba de repeler un ataque del exterior, de un ejército enemigo. Hay otro tipo de trazado, que es lo que se conoce como trazado lineal. Hubo un español que se llamó Arturo Soria y Mata, que a finales del siglo XIX planteó una ciudad que él llamó la ciudad lineal, que era una ciudad justamente que se desarrollaba a ambos lados de una gran avenida que albergaba un trazado de tranvía, y la ciudad simplemente tenía un ancho de una manzana a cada lado de esa avenida y se iba extendiendo de manera lineal, como una gran lombriz por todo el territorio. Arturo Soria y Mata llegó a construir en las afueras de Madrid un tramo de esta ciudad que hoy en día quedó encerrado entre sucesivas expansiones de la planta original de la ciudad. Pero es un trazado que es bastante extraño, pero que se puede ver en algunas situaciones particulares. Por ejemplo, en urbanizaciones privadas a lo largo de un entorno costero, ¿no? Ribereño, o es muy común ver estos trazados en pequeñas poblaciones rurales que se organizan a ambos lados de una ruta, que cuando atraviesa el pueblo se transforma en la avenida principal del pueblo. Aquí en estas situaciones donde más vemos este concepto de trazado lineal.
que obviamente en este caso, a diferencia del caso de Soria y Mata o de este caso, es un trazado que no está planificado como tal, sino que se fue configurando por el accionar de distintos actores. Y el trazado más común, al que más recurrimos, es el de la retícula. Es un trazado que está organizado por calles paralelas cortadas por calles perpendiculares, y que pueden dividir el suelo urbano en manzanas de forma cuadrada, pero también de forma rectangular. Un trazado ortogonal. ¿Por qué es el más común? Bueno, porque es el más sencillo de trazar. Es el más práctico también en términos de organización de la propiedad del suelo. Cualquier agrimensor con conocimientos básicos puede hacer un trazado de estas características. Es el tipo de trazado que encontramos en casi todas las ciudades de fundación española en América, Buenos Aires, la cuadrícula, o también la expansión al norte del núcleo original de la ciudad de Manhattan, digamos, de la ciudad de Nueva York, de la isla de Manhattan en Nueva York, es una retícula, pero con manzanas en forma rectangular, no cuadrada, y es el trazado que encontramos en la mayoría de nuestras pequeñas poblaciones pampeanas, que se organizaron muchas veces alrededor de una vieja estación de ferrocarril, y que si bien no son ciudades de fundación española, se recurrió a un modelo que habían aplicado los españoles en nuestro territorio, y que se demostró práctico, sencillo, que se puede levantar con mucha velocidad, y que, repito, es muy práctico a la hora de ordenar la propiedad del suelo. Como decía antes, era el patrón usado por los españoles para el proceso de colonización de América, como vemos en la imagen de la izquierda, que es el plano fundacional de San Juan de la Frontera, y es el típico patrón geométrico de trazado, de organización al que se recurrió después de la Revolución Industrial, ¿no? Con el desarrollo de la ciudad capitalista. Podríamos hacer una síntesis y decir que estos tres tipos de patrones de trazado son los básicos: radioconcéntrico, lineal y reticular. A partir de aquí, algunos autores identifican otros tipos de trazados, pero que en el fondo son combinaciones de estos tres. Por ejemplo, trazados barrocos, que se organizan de la siguiente manera: son grandes ejes, grandes avenidas, que rematan en una situación jerárquica de la ciudad, ¿no? Este es un plano de Roma, de un fragmento de la ciudad de Roma, del siglo XVI, el plan que implementó el Papa Sixto V, que lo que hizo fue abrir grandes avenidas en la ciudad de Roma, que remataban, en este caso en la Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo, donde hay dos iglesias, y hay un monumento, un sitio, un punto jerárquico de la ciudad y también del cristianismo. La idea de los grandes trazados barrocos se basa de alguna manera en una concepción, podríamos decir, casi escenográfica de la ciudad, ¿no? De que las grandes avenidas tienen que rematar en puntos jerárquicos de la ciudad, que tienen un fuerte carácter simbólico. Esta forma de estructurar la ciudad es la que aplicó Haussmann, el barón de Haussmann, en la ciudad de París a mediados del siglo XIX. Él reformó la totalidad de la ciudad de París, abriendo grandes avenidas, grandes bulevares, que remataban en puntos jerárquicos de la ciudad, puntos monumentales. Pero como podemos ver, en el fondo es una sucesión de trazados radiales. Hay otra variación, de la que hablan algunos autores, que la llaman la tracería, que en el fondo es una gran retícula, pero con una escala superior a la de la cuadrícula que conocemos en nuestras ciudades, ¿no? Esto es un esquema de una propuesta de Frank Lloyd Wright, de Broadacre City. Él proponía que todo el territorio norteamericano se tenía que organizar con una gran retícula de varias hectáreas, donde cada manzana tenía varias hectáreas y tenía muy bajo nivel de ocupación, era casi como una ciudad verde. O el mismo concepto aplicó Le Corbusier cuando diseña la ciudad de Chandigarh en la India. Son grandes manzanas de varias hectáreas que encierran distintas situaciones: espacios verdes, edificaciones, paseos, equipamientos, etc. Es el típico trazado que vemos en áreas suburbanas, que algunos hablan de áreas rururbanas, que son una especie de mixtura entre área rural y área urbana, en las afueras de las ciudades norteamericanas, ¿no? Estos grandes trazados
que conforman una gran retícula, pero que tienen una dimensión y una extensión muy grande. Hay esquemas, algunos autores hablan de esquemas, por ejemplo esto, la ciudad de Brasilia. El trazado de la ciudad de Brasilia está organizado como un gran esquema que tiene una función simbólica. Simboliza un pájaro levantando vuelo, como podemos ver, las alas del pájaro y el cuerpo del pájaro. Muchas veces, cuando se construía desde la nada, se proyectaba una ciudad, en este caso una ciudad capital, se buscaba un trazado que sea un esquema que tenga un fuerte carácter simbólico, acorde con la importancia de una ciudad capital. Lo mismo ocurre con estos esquemas que son típicos de las ciudades indias, ¿no? Están organizados como ciudades adentro de ciudades, un trazado que se va organizando como en anillos cuadrados, y a medida que me voy alejando del centro, también va disminuyendo, podríamos decir que va disminuyendo la importancia y la jerarquía dentro de lo que es la estructura social típica de la India, de la clase social. En el centro de la ciudad viven los sectores más pudientes, y en las afueras de la ciudad viven lo que se llamarían los parias. Y finalmente, esto sí es importante porque lo vemos mucho en nuestras ciudades, están aquellos patrones que llamamos irregulares, que no parecen obedecer, cuyo trazado no parece obedecer a ningún tipo de geometría. Generalmente son trazados que no están planificados y cuya geometría es el resultado de una adaptación empírica a las características topográficas. Son los típicos trazados que vamos a encontrar en los asentamientos marginales. Esto es un trazado de una favela. Favela es el nombre que se le da a los asentamientos marginales, a nuestras villas miseria en Brasil. Aquí nadie planificó este trazado. Este trazado fue organizándose lentamente a medida que los habitantes iban ocupando el suelo. Y el trazado es la resultante de una adaptación a las características topográficas. Es difícil leer una geometría aquí. No siempre estos trazados son espontáneos. En este caso sí. Esto es una imagen satelital de un asentamiento en la ciudad de Rosario, y fíjense este semicírculo que se ve aquí. Bueno, aquí había una vieja vía de tren, un trazado ferroviario. Cuando se va consolidando este asentamiento, la gente se adapta al trazado de la vieja vía ferroviaria. Hay una adaptación. Muchas veces este tipo de trazados sí están planificados, como en el caso de esta ciudad medieval, que es Siena, en Italia, que tiene también un trazado irregular, pero está planificado, estuvo proyectado de esta manera. No es resultado de un proceso de adaptación, entre comillas, espontáneo, no planificado. Y es el típico trazado al que se recurre en las llamadas ciudades jardín, o hoy en día en las urbanizaciones privadas y cerradas que se construyen en áreas periféricas de las grandes ciudades, ¿no? Que suelen recurrir a este tipo de geometría para los trazados de las ciudades, geometrías irregulares. Algunos autores hablan de patrones orgánicos, pero bueno, eso es una metáfora, obviamente la ciudad no es un organismo. Pero van a encontrar en muchos textos que hay distintos autores que hablan de trazados orgánicos. Bueno, cuando lo encuentren, sepan que están hablando de este tipo de trazados irregulares desde el punto de vista geométrico. Por supuesto, en la ciudad real las cosas nunca son puras. Siempre si analizamos el trazado de una ciudad real, vamos a encontrar con que hay encuentros de distintos tipos de retículas que se quiebran, que cambian de dirección, superposición de distintos tipos de trazados, como vemos aquí, el caso de La Plata, que es una retícula a la cual se le superpone un trazado que podríamos decir de tipo barroco, de grandes ejes que rematan en situaciones jerárquicas de la planta urbana. Aquí, el caso del ensanche de la ciudad de Barcelona, una cuadrícula, pero que también está atravesada por algunas avenidas que también rematan en puntos jerárquicos de la ciudad. Siempre hay una mixtura, y también lo que vamos a ver es que hay distintas jerarquías de calles, ya podemos ver aquí, que hay distintos anchos de calles. Hay encuentros, hay quiebres, esto es un esquema de un sector de la ciudad de Rosario, igual que Santa Fe, organizada con una retícula, pero donde hay quiebres. Fíjense que hay un quiebre en la dirección de la cuadrícula
en este punto, donde todavía hay un gran trazado ferroviario. Cambia de dirección. Estos quiebres son comunes, pero también el tipo de trazado depende de la escala del análisis. Si yo analizo el trazado de Rosario aquí, voy a decir, bueno, es un trazado con sus accidentes, sus quiebres, pero es un trazado en general en retícula, una cuadrícula, que es lo que veo aquí, típico trazado en cuadrícula. Pero si yo analizara la escala territorial de Rosario, voy a ver que la lógica con la que está organizada es la de un trazado radioconcéntrico, de rutas que se transforman en avenidas y que van hacia el centro de la ciudad, y algunos trazados concéntricos. Y acá faltaría otro que quedó fuera de la imagen. O sea que también el análisis del trazado y la caracterización del trazado depende mucho de la escala del área que estemos analizando.